Vamos a hablar ahora con un amigo de la casa, podemos decirlo así, Hernán Herrera, docente de UBA y Flaxo, politólogo especializado en política económica. Hernán, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, gracias por recibirnos nuevamente, por estar con nosotros. No sé si tuviste oportunidad de escuchar la palabra del dirigente de CAME. Sí, sí, lo estaba escuchando muy Ujú, detenidamente y por supuesto es en relaciones institucionales, tiene que ujú, manejarse como un canciller. A mí me ujú, parece que la economía con este tipo de cambio que se está apreciando y que nos genera alguna pregunta respecto de su sostenibilidad en un contexto de apertura, y me parece que la discusión acá está más que dada por las ventas al mercado interno que por la posibilidad de comerciar mucho hacia afuera, salvo los sectores que son nichos, que ya los comentamos más de una vez ujú. en este canal. La verdad es que me parece que acá la discusión es por el mercado interno y entonces atrás de eso la estabilidad puede ayudar, pero si no logramos que esa estabilidad derrame y llegue al salario, por supuesto las ventas no van a subir como deberían para poder traccionar una economía como estamos pidiendo todos, ¿no? Porque acá es como decía este secretario, pero en el sentido que la gente votó esto, que la gente vota bajar la inflación, pero también vota vivir mejor. También venimos de problemas inflacionarios que generaron una pobreza que era inmanejable y que era históricamente bastante alta. Bueno, pero es más alta que hace un año atrás. Entonces, la verdad que todavía quedan preguntas, ¿no? Por responder y ver cómo sigue avanzando este modelo. Hernán, estamos llegando al año de gestión de Milei y estamos llegando al final de este 2024. Imaginemos una balanza, si tuvieras que allí colocar los aspectos positivos y negativos de manera sintética y breve, obviamente porque quizás habría mucho para decir. Bueno, ¿qué destacarías, no? Como positivo y como negativo en esta balanza que quizás, según tu apreciación, puede inclinarse hacia un lado o hacia otro? Mira, es una pregunta que parece sencilla, pero es bastante No compleja. es tan Yo lo simple, que te claro. diría es que, no, no, claro, no es fácil, ustedes lo viven ahí, lo vivimos Ujú, todos acá. Hay cosas que uno tiene que reconocer que tienen que ver con la estabilidad de variables. Vamos a reconocerlo. Lo que pasa es que ahora te voy a decir lo negativo, pero vamos a empezar con esto que es reconocer que bajaron la inflación, que están logrando que el paralelo se mantenga cerca del oficial y eso genera estabilidad, eso da una señal de precios que es más o menos estable y entonces uno puede decir que dentro de un contexto que no se sabía cómo iba a ocurrir, ellos lograron tener al principio un shock inflacionario que eso generó recesión y pero les permitió meter un montón de dólares. Cuando termina esa etapa y pasamos a la etapa más del ajuste que de la licuación, que sería la primera etapa, pasamos a la segunda etapa, nos encontramos con que tenemos un efecto de blanqueo que funciona, tenemos que no hay sequía, tenemos que entran dólares de la balanza energética, y ujú. entonces el gobierno sigue más o menos estable. Y tiene el cisne blanco de Trump. Bueno, todo esto hasta acá le genera una estabilidad y posiblemente una imagen social en el sector que lo está mirando con afinidad, ¿no? Hay un sector que somos muy críticos de manera permanente por las cuestiones negativas que tiene este modelo y que ya te digo, en Sí. el debe está que no tienen plan industrial, que no tiene un plan exportador con valor agregado, que no tiene una política de ingresos, entonces los jubilados viven con un 16% menos en el acumulado anual, respecto de la mínima, ¿no? Ujú. Respecto al año pasado, 16% en términos reales menos, que eso equivale a 2 meses del año, no importa. Eh, Esos tipos no tienen mejores ingresos, los asalariados están formales, están recuperando el salario respecto a noviembre, pero era un número bastante bajo ya de noviembre, y Ujú. además el resto de los sectores, como ser el público o ser el informal, no han recuperado. Entonces toda esa masa y volumen salarial y de ingresos que hay en la economía es menor que hace un año, y eso genera que haya un mercado más chico, y cuando uno Ujú. hace la cuenta, se encuentra con 13.000 pymes menos que hace un año. Entonces acá tenemos cosas negativas y tienen que ver con la cotidiana, la del mercado interno, la que vivimos nosotros todos los días, mientras algunos sectores la están pasando más o menos bien y otros Ujú. sectores vinculados a los financieros recontra bien. Entonces ahí hay un contraste Ujú. enorme
y que realmente es crítico, ¿no? Hernán, tenemos algunas placas para compartir y quisiera que nos comentaras, que nos ampliaras un poco más con detalles de qué se tratan esos gráficos y esos números. Vamos con la primera para que estemos ahora con Hernán, ¿sí? Contándonos de qué se trata este balance de pagos cambiario del Banco Central, por ejemplo. Mira, acá lo que yo quería mostrar es básicamente la diferencia que hay entre las columnas azules y las rojas. No sé si lo pueden ver todos. Ujú, Lo que estamos mostrando es que en la primera parte del año la balanza de pagos estuvo más o menos estabilizada por las ujú, columnas azules que tienen que ver con la economía real. En la primera parte del año, los dólares que vinieron del campo, que vinieron de los sectores que están exportando cada vez más, que son básicamente el campo, la energía y algo de minería, que todavía les falta para madurar. Bueno, vino de ahí los ujú, dólares sobre todo. Eso, en un contexto de mucha recesión, también había algo de industria, porque justamente la recesión deja saldos para exportar, y eso es más o menos interesante. Pero ¿qué pasa? Si nos fijamos en la segunda parte del año, que son las últimas barras, que deben ser las últimas 4 o 5 barras, porque esto llega hasta octubre, por los datos disponibles, nos fijamos que los saldos positivos vienen de las barras rojas. Eso es ujú. ingreso de dólares financieros. Esos dólares financieros que ingresan, en general, que pueden ser mitad por el blanqueo, que pueden ser por préstamos que se toman, puede Ujú. ser por varias cosas. Ahí adentro podría haber inversión extranjera directa, no la hay, pero estaría dentro de esas barras si es que hubiera. No, no la hay, ¿eh? Inversión extranjera directa no está entrando. Entonces, están entrando dólares financieros y eso va a la especulación. Esos dólares que entran en esta parte del año, si mañana tienen una señal que no les gusta o creen que hasta acá Se llegaron, van. se van. Y Ujú. ahí agarrate, es lo que ya vivimos en 2018 y 2019. Entonces, como puedes ver, es un año repartido. No es toda una cosa ni toda la otra. Y hay que ver cómo sigue. Si nos vamos a quedar con la estabilidad en función de las barras rojas, sonamos. Si podemos lograr una estabilidad que tiene que ver con ese saldo comercial de bienes y que muestran Ujú. las barras azules, vamos a estar un poco mejor. Bien, tenemos otra, Hernán, para Sí. compartir, para que nos des un poco más de detalles, para que podamos entenderla junto con los televidentes. Vamos a esperar al señor director ahí para que la comparta con nosotros. Ahí está. Comportamiento fiscal, dice octubre de 2024. Sí, acá te cuento rápidamente Sí. que ahí lo que estamos mostrando es que tenemos en el gráfico de líneas Ujú, que lo que antes era déficit fiscal, ahora es superávit fiscal. Lo mostramos rápidamente, es la línea verde que tiene que ver con los ingresos, está por arriba de la línea roja que son los gastos, ujú, hay un superávit fiscal. Lo que mostramos a la derecha es un poco cómo se repartió ese superávit fiscal, que encima es superávit financiero. No importa, tiene que ver con que los ingresos son más que los egresos. Pero ¿cómo se reparte? Se reparte en una obra pública que la bajan 80%, o sea, le cortan 4 de 5 partes, claro. 4 quintos, dejan un quinto de obra pública. Y atrás de eso lo que hay es hospitales que no se mantienen, rutas que no se mantienen, puertos que necesitan mejorarse y un montón de señales que tienen que ver con la energía incluso, que generan mejor productividad y mejor capacidad para las empresas. Esto no es solamente populismo, como dicen muchas veces. Tiene que ver con que si hay más obra pública y está bien enfocada la obra pública, las empresas son más productivas y tienen más competitividad para después vender con mejores precios. Eso por un lado. Lo segundo que te cuento es que dentro de este ahorro fiscal, lo que nos encontramos es que los que más explican el ajuste son los jubilados. Las jubilaciones Ujú, bajan 24% en relación, el total de masa de jubilaciones es un gasto de ujú. 24% en términos reales más chico que el del año pasado. Bueno, esto impacta, por supuesto, en la vida de la gente. Entonces, ahí tenemos un poco para el sector más empresario, que la obra pública también tiene que ver con ellos, y un poco para el sector de los ingresos, que también es un problema, ¿no? Entonces, el ajuste no tiene una equidad social Claro. ni productiva que podría ser interesante. Ujú. Y la última tiene que ver con la posibilidad de adquirir un producto de consumo masivo, ¿sí? Como la leche. Vamos a compartir esa placa. Se derrumba la cantidad de litros de leche que se puede comprar con un salario mínimo y ahí sostenés que no hay política de ingresos, algo que decías recién también. Esto se autoexplica, vemos un derrumbe muy grande en lo que es la capacidad de comprar
un producto básico como puede ser leche, Ujú. en función de que tenés una política sobre el salario mínimo que es realmente de aplastarlo. Salario mínimo de todos los sectores de ingresos que tenés. Viste, yo te contaba, tenés formales privados, informales, públicos y otras lecturas más. Bueno, el salario mínimo es el más pisado de todos y se nota mucho en esta brecha con los productos básicos. Si alguien está pegado a los ingresos en función de un salario mínimo, la está pasando muy mal. Y esto es un poco ese reflejo. Entonces, como verás, te estoy mostrando un poco muy rápidamente y Ujú. para lo que es algo más rápido, como puede ser esto, una cuestión financiera, que era lo primero que vimos, y cómo eso se está trabajando desde el Estado y cómo le llega a la gente. Entonces tenemos un poco las tres patas Ujú. de este modelo con estos problemas. Ha quedado más que claro, Ram. Te queremos agradecer muchísimo, como siempre, por esta charla con nosotros, ¿eh? Buenísimo, gracias, nos vemos. Un abrazo.